Hola a todos, soy Almudena de Retales de Mil Colores. En el vídeo de hoy te propongo realizar este simpático barco alfiletero. Como ves, tiene muchísima capacidad y realmente lo podemos utilizar no solo como alfiletero, sino como costurero y guarda todo porque podemos tener todas nuestras cosas bien a mano en la mesa de costura. Es un trabajo muy sencillo y en un ratito lo puedes tener hecho. Así que si quieres que te enseñe, quédate conmigo hasta el final del vídeo. Para el tutorial de hoy vamos a emplear los siguientes materiales. En primer lugar, 3 telas que combinen entre sí. Yo en este caso os enseño que las telas que voy a emplear en realidad, mirad, son restos de una camisa. Esto es la manga de una camisa, esto también es otra manga de otra camisa y esto es un trozo de un pantalón vaquero. Si no tenéis este tipo de retales, pues podéis utilizar perfectamente 3 telas que combinen bien entre sí. También vamos a emplear un poquito de entretela adhesiva, veis que esta es bastante finita, uno de los lados es brillante, que es por donde está el pegamento. Emplearemos para la base un poquito de estabilizador o de foam, también podéis utilizar perfectamente fieltro, la idea es que quede la base un poquito rígida. En este caso veis que es un estabilizador que tiene unos 4 milímetros de grosor. Y por último, para darle forma al barquito, emplearemos este tipo de guata sintética para rellenar. Por último, si tenéis algún adorno, alguna cosita que queráis añadir al final, perfecto, eso ya un poco al gusto de cada una. Así que si lo tenéis todo preparado, comenzamos. Vamos a partir de una pieza de tela que yo ya he entretelado, que tiene un tamaño de 30 por 30 y vamos a doblarla así a la mitad, alineando muy bien los bordes. Dejamos el derecho en el interior. Y vamos a hacer esta marca que está a una distancia de los lados de 15 centímetros, es decir, es la mitad, y tiene un largo de 5 centímetros hacia el interior, hacia la zona que está doblada. Y por aquí vamos a dar un pespunte. Cuando hayáis dado el pespunte, vamos a hacer lo siguiente. Tomamos la pieza y la doblamos a la mitad, justo dejando aquí la costura, como veis. Vamos a alinear bien los bordes. Los vamos a hacer coincidir. Y cuando lo tengáis bien colocado, en forma, como veis, de este triángulo en el que nos tenemos que asegurar, eso sí, que coinciden bien los bordes de la tela, lo que vamos a hacer es planchar para asentar. Y cuando tengáis la pieza así planchada, lo que vamos a hacer es dar un pespunte en forma de zigzag en todo este contorno, en los bordes de la tela, para que así queden unidos y nos sea más fácil continuar. Cuando hayáis dado el pespunte, vamos a reservar esta pieza porque vamos a preparar ahora la base del barco. A continuación, os tenéis que descargar el molde, que lo tenéis disponible de manera gratuita en la página web. Este molde ya está incluyendo el margen de costura. Si os fijáis, el molde es la mitad de lo que necesitamos cortar. Vamos a quedarnos con una pieza para que lo veáis. Entonces la situamos hacia la izquierda y sobre el lado más alto doblamos y cortamos hacia la derecha. ¿Qué vamos a cortar? Pues necesitamos 2 piezas de la tela vaquera a las que yo le he pegado un poquito de estabilizador para que quede más rígido. Es una forma de darle más consistencia al trabajo. También vamos a cortar 2 piezas de la tela de forro. ¿Qué hacemos a continuación? Colocamos derecho con derecho, alineamos perfectamente los bordes y damos a derecha y a izquierda una costura con un margen de 1 centímetro. Mirad, ya he dado los pespuntes a derecha y izquierda y además he recortado en esta pieza el exceso de estabilizador. Ahora tomamos la pieza que va en el interior, la damos la vuelta y vamos a meterla dentro de esta pieza que es la exterior. Vamos a hacer coincidir las costuras a derecha y a izquierda y vamos a ir sujetando todo el contorno con unas pinzas o clips.
vamos aquí al piquito de esta pieza y ya veis que directamente se coloca solo, coincidiendo perfectamente. Cuando lo tengáis así sujeto, vamos a dar en todo el contorno un pespunte con un margen de 1 centímetro y también vamos a retirar el exceso de estabilizador. Con el pespunte dado y el exceso de estabilizador quitado, vamos a colocar la pieza ya en su posición. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es acomodar bien los bordes. Vamos a ir sujetando todo con unas pinzas o clips y luego vamos a dar por aquí, por la parte exterior, un pespunte que podéis hacerlo o bien al mismo tono o aprovechar y dar ese pespunte en un tono que haga contraste y ya decoramos también con estas puntadas. También vamos a acomodar la base, vamos a sujetar también con clips y en esta ocasión por aquí vamos a dar un pespunte en forma de zigzag para unir las capas de tela entre sí y que luego podamos trabajar con más comodidad. Mirad, ya he dado el pespunte en todo el contorno, en realidad he dado dos y veis qué efecto tan decorativo tiene. He dado estas costuras lo que es el ancho de la patilla, aproximadamente 1 centímetro del borde y 1 centímetro de una costura a otra. Por otro lado, he doblado la pieza alineando las costuras centrales y he marcado los extremos con unos alfileres. Así voy a tener 4 referencias, estas dos costuras y derecha e izquierda con el alfiler. Ahora tomamos la pieza triangular que habíamos preparado antes y también hacemos una marca, haciéndola coincidir con la costura que tenemos en este lado e introducimos una pieza en la otra. Vamos a sujetar en primer lugar las costuras, esta con esta que tenemos aquí, y ponemos una pinza o clip. Nos vamos al otro extremo y hacemos lo mismo, hacemos coincidir la costura, en este caso con el alfiler que habíamos hecho justo a la mitad, y también sujetamos. Cuando tengamos estas dos pinzas colocadas vamos a ir poniendo más clips hacia derecha y hacia izquierda de este clip central, tanto en este lado como en este otro. Ahora lo que tenemos que hacer es acomodar los dos extremos, que veis que quedan como unos piquitos, pero es porque tenemos que doblar la tela. Vamos a doblar alineando los bordes, ¿veis? Haciéndolos coincidir. Y lo vamos a doblar para que nos dé la medida de la tela vaquera. Cuando lo tengamos así, sujetamos y daremos en todo el contorno un pespunte con un margen de 1 centímetro. Os voy a enseñar de nuevo en este lado cómo hacerlo. Vamos de nuevo a doblar. Hay que asegurarse de que queden los bordes alineados para que la forma sea la correcta y le damos el ancho que nos pida la tela vaquera y sujetamos. ¿Veis que ya lo tenemos aquí alineado? Ponemos la pinza y ahora ya sí damos el pespunte. Cuando hayáis dado este pespunte, uniendo las dos piezas, vamos a colocarla de la siguiente manera para unir la base. Simplemente veis que he sacado la parte triangular hacia el otro extremo y ahora la parte de la base la metemos hacia adentro. Y nos va a quedar de esta forma. Ahora vamos a preparar la base. Para hacer la base utilizamos una pieza de 25 x 10 de la tela vaquera que también va con el estabilizador. De nuevo lo he sujetado con la ayuda del pegamento en spray. Si no tenéis pegamento en spray, lo más fácil es que paséis un hilván sujetando las piezas. Y como veis he puesto 4 alfileres que marcan la mitad de cada uno de los lados. Este alfiler y este están a 12,5 centímetros de los bordes y este están a 5 centímetros de los bordes. Vamos a tomar ahora la pieza que hemos preparado antes y la vamos a sujetar sobre la base. Si os fijáis, tenemos unas costuras que hemos dado que nos quedan aquí en el centro y las vamos a hacer coincidir con los alfileres que tenemos en el centro de los lados más largos. Sujetamos justo haciendo coincidir costura con alfiler y ponemos una pinza en un lado y en el otro. Vemos que coincide correctamente y sujetamos. A continuación vamos a fijar los extremos. Si os fijáis, tenemos los piquitos y los alfileres que están en los lados cortos y los vamos a hacer coincidir. Retiramos el alfiler
y con una pinza o clip sujetamos tanto a un lado como al otro. De nuevo buscamos el piquito, el alfiler de referencia y volvemos a sujetar. Ahora de lo que se trata es de acomodar los lados para que nos quede con una forma curva simétrica en ambos lados. Doblamos un poquito la tela, estiramos y vamos a poner a derecha e izquierda más clips al lado de este clip que hemos puesto primero en la zona central, estirando un poquito así la tela. Y como veis, la forma prácticamente se nos está colocando sola. También en este lado ponemos algún clip más. Veis que aquí simplemente alineamos con el borde de la tela, sujetamos aquí también y ya tenemos prácticamente la forma que estamos buscando hecha. Ahora lo que hacemos es dar un pespunte todo alrededor con un margen de 1 centímetro. Y cuando hayamos dado el pespunte vamos a recortar todo el exceso de la tela vaquera justo al borde de la tela de cuadros y también vamos a recortar el exceso de estabilizador justo al borde de la costura. Y ahora ya vamos a darle la vuelta al trabajo. Aprovechamos esta abertura que tiene en la parte central para colocar las piezas en su sitio. Vamos a planchar un poquito para que quede bien terminado y vamos a comenzar ya a rellenar de guata la parte central. Mirad, ya lo tenemos planchado y ahora pues simplemente vamos metiendo ya la guata hasta darle una forma definida a esta parte central. Cuando hayáis rellenado la parte central, lo que vamos a hacer es cerrar esta abertura a puntada escondida. Cuando hayáis cosido a puntada escondida el espacio que hemos dejado para rellenar el barquito, este es el aspecto que tiene. Yo he cosido además aquí un botón decorativo en ambos lados y como veis tiene un montón de capacidad, no solo como alfiletero, sino para tener nuestras pinzas, nuestras tijeras, todos nuestros útiles de costura a mano. Espero que os haya gustado mucho el tutorial y nos vemos en el próximo vídeo.